Los susurros del bosque. Invasión Kragal. Satoki Futu. Capítulo 5. Bajo la penumbra del bosque. El crepúsculo se había vuelto un telón rojizo cuando el grupo entró en la franja más cerrada del bosque. Los árboles, altos y densos, formaban una bóveda que apenas dejaba pasar la luz restante del día. El aire estaba tan quieto que por momentos resultaba asfixiante, como si el mismo viento hubiera decidido no irrumpir en aquel rincón de la naturaleza. Aún así, avanzaron con determinación, dispuestos a montar el campamento antes de que la noche los envolviera por completo. Tras deambular un rato, hallaron un claro entre la maleza donde el terreno lucía razonablemente llano. Alba propuso ese lugar, argumentando que el espacio abierto les permitiría encender una pequeña fogata y montar las tiendas sin tropezar a cada paso. Mientras descolgaban mochilas y sacos de dormir, Lucía se ocupaba de levantar la primera carpa con la ayuda de David, mientras que Marcos y Pablo clavaban las estacas de la otra. En ese lapso, el sol agonizaba, tiñendo el cielo de un violeta opaco, y el bosque pareció adoptar un matiz sombrío que distorsionaba las formas de los árboles. Cuando terminaron de acomodar el campamento, se dieron cuenta de que la noche había caído. Lo notaron no solo por la oscuridad creciente, sino también por el silencio casi total que los rodeaba. No se oía el canto de pájaros ni el bullicio de insectos, que en otros bosques habrían llenado el aire con un coro constante. Todo parecía a la espera, como si un presentimiento taciturno flotara en aquel claro. Lucía se acercó a Alba con un leve temblor en la voz. No sé si lo imaginé, pero juraría haber oído un crujido muy cerca, como si algo caminara sobre ramas secas. «Podrían ser pasos de ciervo», respondió Alba para calmarla, pero su propio timbre de voz revelaba nerviosismo. «De todas formas, estemos atentos. Aquí nada está del todo claro». Pablo sacó una linterna y barrió el haz de luz por el perímetro. Por un instante, las sombras de los árboles se alargaron sobre la tierra. Daba la impresión de que los troncos se retorcían, proyectando contornos imposibles. Incluso el suave roce de las hojas generaba un rumor inquietante, amplificado por la imaginación de todos. David, que tenía buen oído, confesó haber captado un lejano zumbido, pero nadie más lo oyó. Tras debatirlo brevemente, decidieron que tal vez era el viento que, en ciertos puntos, resonaba como un susurro grave. El grupo se organizó para encender una fogata pequeña. No querían llamar demasiado la atención, pero la sola idea de permanecer en la penumbra sin un foco de calor los aterraba. Mientras Alba y Marcos juntaban ramas secas alrededor del claro, Lucía y David preparaban un sitio donde sentarse, y Pablo descargaba en el suelo un saco con víveres. El chisporroteo inicial del fuego aportó un cierto alivio. La tenue llama iluminó los rostros y pareció infundirles el coraje que el lugar les arrebataba. El calor naciente avivó una ligera brisa y los árboles reaccionaron con suaves crujidos. En circunstancias normales, habría sido un detalle sin importancia, pero allí, cada minúsculo ruido pesaba como una advertencia. Por momentos, a ninguno le salía palabra. Se contemplaban en silencio, tratando de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Cuando finalmente se sentaron alrededor de la lumbre, intercambiaron algunas frases triviales, anécdotas de la escuela o planes para los próximos días, pero en el trasfondo todos estaban pendientes de lo que ocurría en la oscuridad. Las linternas, repartidas a mano, eran una especie de salvavidas. De pronto, un crujido más fuerte los sobresaltó, y Alba, que tenía una de las linternas, apuntó en la dirección del ruido. Solo captó una maraña de ramas y hojas. Después de unos segundos tensos, las sombras volvieron a aquietarse. «Será mejor que recojamos más leña antes de que sea tan tarde», propuso Marcos, refiriéndose a la fogata. «No queremos quedarnos sin fuego a medianoche». «Cierto», contestó Pablo poniéndose en pie. «Puedo encargarme yo. Así despejo la mente un poco». «¿Seguro que no quieres compañía?», preguntó David, aunque su mirada dejaba entrever que prefería no ir. «Tranquilo, iré a uno de esos montones de ramas que vimos a unos metros. No tardaré. Igual, mantente alerta y ten la linterna a mano». El resto asintió, sin demasiadas ganas de acompañarlo.
Quizá ninguno quería alejarse del grupo. Pablo se caló la linterna en la frente, enganchada a una cinta elástica, y caminó en dirección al pequeño bosquecillo donde, horas antes, habían visto ramajes caídos. Sus pasos resonaban sobre la hojarasca, y cada crujido parecía ampliarse en la quietud nocturna. A medida que se alejaba de la hoguera, la penumbra se hacía más densa, difuminando la silueta de los árboles cercanos. Luego de avanzar un trecho, Pablo localizó un montón de ramas secas medio escondidas. Se agachó y empezó a recogerlas, amontonándolas sobre un brazo. Al incorporarse, levantó un polvo fino que flotó en el haz de la linterna, como motas plateadas suspendidas en el aire. Fue entonces cuando percibió un olor desagradable, una mezcla de podredumbre y algo metálico. Frunció el ceño, observando alrededor con la tenue luz. No vio nada al principio, así que se atrevió a dar un paso hacia los árboles con la intención de buscar más leña. Casi tropezó con aquello antes de darse cuenta de lo que era. Al principio, el cerebro tardó unos segundos en interpretar la imagen. Vio un bulto alargado, recubierto de un pelaje reseco y con las costillas marcadas como alambres, prácticamente sin nada de carne. El cuerpo, inmóvil sobre un pequeño claro, parecía de un animal mediano, quizá un zorro o un perro salvaje. Estaba en un estado de desecación extrema, como si le hubieran extraído toda la humedad. La piel, gris y pegada a los huesos, dejaba ver orificios irregulares a lo largo del costado. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Soltó las ramas al suelo y apuntó la linterna directamente al cadáver. Nunca había visto algo así. No era el tipo de escena que uno puede atribuir a un depredador común. No había marcas de mordeduras tradicionales, ni desgarros de carne. Era como si algo hubiera succionado la vida del animal, dejándolo vacío por dentro. Trató de dar un paso atrás, pero en su aturdimiento tropezó con la propia leña y cayó de espaldas. Un latido espeso le retumbaba en las sienes, y casi sin querer emitió un quejido ahogado. Se incorporó, y con la linterna aún apuntando al mismo sitio, se acercó un par de pasos para confirmar lo que sus ojos estaban registrando. El terror lo invadió con un escalofrío que le subió por la columna. Quiso gritar llamando a los demás, pero se contuvo por miedo a atraer a lo que hubiera hecho esa atrocidad. Fue justo entonces cuando oyó un chasquido, nítido, proveniente del costado izquierdo, que lo obligó a levantar la linterna en esa dirección. La visión que tuvo duró apenas un instante. Entre las sombras destacaban dos puntos brillantes, como ojos reflectantes de un depredador nocturno, pero mucho más altos de lo que cabría esperar de un zorro o un lobo. La forma, encorvada y huesuda, apenas se adivinaba. Podría haberse confundido con las ramas retorcidas de un árbol, de no ser por el leve movimiento que dejó en claro que aquello estaba vivo. Pablo notó que se emitía un suave zumbido desde esa figura, un sonido que resonaba más en el pecho que en los oídos, tan extraño y grave que le erizó la piel. El pánico le impidió moverse al principio. Los ojos le ardían por la intensidad de la linterna que dirigía hacia esa silueta. Su respiración se descontroló y se sorprendió de que no gritara de inmediato. Hubo un instante de silencio tenso, casi irreal, hasta que la criatura, o lo que fuera, retrocedió un paso, casi pegándose al tronco que tenía tras de sí. Fue un movimiento fluido, demasiado rápido para su envergadura, lo que provocó que Pablo se tambaleara intentando no perder de vista su posición. Casi de forma refleja, dio un paso atrás, dispuesto a correr. En ese momento, el ser alzó una extremidad estrecha y articulada, parecida a una garra o pinza, aunque resultaba difícil distinguir los detalles. Los dos puntos luminosos que hacían de ojos se abrieron un poco más, y Pablo sintió que un zumbido breve pero intenso le hacía temblar las piernas, como si la vibración fuera directamente a su sistema nervioso. Sin pensarlo dos veces, dejó caer la linterna al suelo y echó a correr en dirección al campamento, tropezando con las ramas caídas y soltando un alarido que partió el silencio del bosque. En el campamento, la atmósfera también era cada vez más pesada. Alba fue la primera en escuchar los pasos desbocados y el grito ahogado de Pablo, que emergía desde la espesura. Se levantó de un salto, agarró una linterna y corrió hacia donde provenía el ruido, sin que los demás pudieran reaccionar. Marcos y Lucía la siguieron casi de inmediato, temiendo algún accidente.
Encontraron a Pablo tambaleándose con la cara pálida y la respiración agitada, intentando decir algo que no alcanzaba a articular. «Tranquilo», exclamó Alba sujetándolo por los hombros. «Respira, ¿qué te pasa?» Él solo pudo señalar hacia la oscuridad de donde venía, con los ojos desorbitados. En su temblor, logró soltar un retazo de frase. «Hay un animal muerto y algo está ahí». Como pudo, los guió unos metros más adelante, recuperando un poco de cordura cuando vio que llevaba a sus amigos con él. Poco antes de llegar a la zona, Alba divisó en el suelo la linterna que Pablo había arrojado. Se agachó para recogerla y sintió un nudo en la garganta al iluminar el cadáver desecado. Lucía se cubrió la boca con la mano, asqueada. Marcos, que se esforzaba por mantener la calma, intentó acercarse para observar con cuidado, mas no aguantó la imagen demasiado tiempo. El animal yacía con un aspecto aún más repulsivo a la luz directa. Las cuencas de sus ojos estaban vacías, y se podía ver una serie de incisiones a lo largo del vientre, perfectamente circulares. «¿Qué diablos ha podido hacer algo así?», preguntó Lucía en un hilo de voz. Antes de que nadie respondiera, escucharon el mismo zumbido grave que había percibido Pablo, esta vez un poco más cerca. El pelo de la nuca de todos se erizó al instante. David, que se había quedado rezagado, soltó una exclamación y apuntó su linterna hacia un costado, en la espesura. No alcanzaron a ver la forma completa, pero sí un breve destello de ojos rojos y un par de extremidades insectoides que se escabullían entre las sombras, moviéndose con una rapidez inaudita. Fue todo tan fugaz que cuando Alba apuntó la luz en la misma dirección, ya no había nada. El corazón les latía con fuerza. Se miraban entre sí, sin saber cómo procesar lo que habían visto. El silencio había mutado en un peso sofocante, quebrado solo por el jadeo de Pablo y los latidos acelerados de cada uno. Marcos tragó saliva y rompió la tensión. «No podemos quedarnos aquí. Eso no es un oso, ni un puma, ni nada parecido. Deberíamos volver al campamento, juntar todo y marcharnos», sugirió Lucía con la voz temblorosa. «No me importa si tenemos que caminar toda la noche». El terror era evidente, pero Alba sentía que su mente se debatía entre huir y entender. Tenía impregnada la imagen de aquellas extremidades delgadas y el sonido vibrante que había resonado en el aire. Nada en sus lecturas o en las historias locales se asemejaba a aquello, ni siquiera era un animal reconocible. Por un instante pensó en el meteorito que había caído meses atrás y en los rumores que hablaban de seres que se escondían en el bosque. Se estremeció al comprender que tal vez no eran delirios de la gente. «Estoy de acuerdo en volver al campamento», dijo al fin con la voz ronca, «pero no para quedarnos. Recojamos nuestras cosas y salgamos de aquí lo antes posible». Sin discutir más, todos iniciaron el regreso a toda prisa. Pablo tuvo que apoyarse en David para no caer, aún mareado por la impresión. Marcos, con la linterna apuntando al frente, cubría la retaguardia, volteando cada pocos segundos para vigilar si aquella criatura los seguía. Al mínimo crujido de las ramas, sentían el pánico subirles al pecho. Cuando por fin llegaron al claro, la fogata seguía ardiendo con un par de llamas tímidas. Parecía un faro diminuto en medio de la noche cerrada. Sin embargo, la sensación de seguridad que el fuego había ofrecido antes se había esfumado. Nadie tenía cabeza para sentarse. Entre temblores y tropiezos, comenzaron a recoger las mochilas y a desarmar las tiendas a la carrera. Cualquier sonido suscitaba miradas nerviosas al bosque, temiendo encontrar esos ojos brillantes observándolos en el filo de la oscuridad. La confusión fue tal que casi dejaron olvidado un saco de dormir y parte de la comida. Pablo, con la mente aún revuelta, intentaba ayudar, pero tenía la vista nublada. Lucía sostenía la linterna con una mano y con la otra arrancaba las estacas del suelo. Alba y Marcos, mientras tanto, recogían las lonas y ataban en un ovillo las cuerdas. David se ocupaba de las mochilas, lanzándolas en una pila junto a la fogata. «¡Rápido, rápido!», susurró Marcos encendiendo otra linterna. Sentía la piel de la espalda erizada, como si una mirada invisible los acechara. El viento, que hasta hacía un rato había estado prácticamente ausente, empezó a soplar entre los árboles, removiendo las hojas y produciendo un sonido que más bien recordaba un siseo,
En medio de esa creciente inestabilidad, el fuego chisporroteó y se arremolinó un poco, proyectando formas cambiantes en las copas. Nadie se atrevió a apurarlo con agua. Lo dejarían extinguirse por sí solo en cuanto partieran. A pesar de la urgencia, cada minuto parecía eterno. Mientras guardaban los últimos bultos, escucharon un crujido muy próximo, lo bastante nítido como para que Pablo gritara: ¡Ahí viene otra vez! El pánico se desató. Alba soltó el paño donde envolvía la tienda y retrocedió con el corazón a mil. Marcos se colocó junto a ella, enfocando de golpe su linterna hacia el punto de donde provenía el ruido. Durante un par de segundos no se vio nada, pero luego, a la izquierda de aquel claro, alcanzaron a percibir una silueta que sobresalía de los matorrales. Su forma era vagamente humanoide, pero estirada, con extremidades largas y finas. Se irguió con un movimiento espasmódico que resultó más perturbador que cualquier depredador conocido. Desde el lugar donde debían estar su rostro o cabeza, resplandecían dos ojos fijos y opacos. El zumbido volvió, más fuerte, como si resonara por todo el campamento. Lucía lanzó un grito sofocado y se protegió tras Marcos, que sostenía la linterna. David, paralizado, no conseguía reaccionar, hasta que Alba lo jaló del brazo para arrancarlo de su estupor. La criatura dio un paso lateral, manteniéndose al filo de la iluminación, como si valorara la situación. Era imposible estimar su altura con precisión, pero parecía muy esbelta, con un tórax prominente y unas extremidades que se doblaban en ángulos extraños. La parálisis del grupo duró apenas unos instantes, lo suficiente para que el kragal, pues eso era, en efecto, emitiera un nuevo zumbido, más amenazador. Entonces la supervivencia superó cualquier curiosidad. Alba gritó: ¡Corran! No hubo necesidad de más indicaciones. Cargaron con lo que tenían más a mano y emprendieron una huida desesperada por el mismo camino que habían usado para llegar. La poca luz de las linternas rebotaba en la maleza, y el ruido de las ramas que pisaban resonaba estruendosamente. Cada cual sentía que las piernas no respondían con la soltura necesaria, como si el miedo ralentizara los movimientos. Por momentos, la perspectiva de perderse en un bosque oscuro se volvía menos aterradora que quedarse a merced de aquella criatura. Pablo jadeaba con fuerza, arrastrando la mochila. Lucía sollozaba sin poder contenerse, un nudo de angustia en la garganta. David corría intentando no soltar sus cosas, aunque en algún tramo dejó caer parte del equipaje. Alba y Marcos se mantenían en la delantera, tratando de reconocer algún sendero que recordaban. Detrás, el rumor de hojas y ramas rotas sugería que algo se movía a gran velocidad, como una sombra que los acechaba sin dejarse ver. Hubo un instante en que sintieron el zumbido muy cerca de nuevo, y Alba llegó a temer que los kragal, o al menos esa entidad que habían divisado, los emboscaría. Sin embargo, la aparente prudencia de la criatura, o quizá la presencia de varias linternas encendidas, la mantuvo a raya, lo justo para que el grupo avanzara en estampida sin ser atrapados. Ninguno se atrevió a mirar atrás por más de un segundo. Poco a poco, dejaron atrás el claro y se fueron internando por una ruta irregular que, según la memoria de Marcos, los llevaría de vuelta al camino principal. Cada paso era un suplicio, cada crujido un posible indicio de que la bestia los seguía. Se golpeaban con ramas bajas, tropezaban con raíces salientes y respiraban hondo para tratar de no hiperventilar. Finalmente, cuando alcanzaron a ver la luna asomando entre los árboles, comprendieron que estaban algo más cerca de salir de la espesura. No se detuvieron hasta que divisaron un montículo de piedras que recordaban haber pasado en la tarde. Se agruparon allí, extenuados, y se miraron entre ellos con semblantes pálidos y asustados. Nadie se atrevía a hablar muy alto, pues temían llamar la atención de la criatura. Tras varios minutos para controlar el pulso, Alba se abrazó a Lucía y tragó saliva, intentando sostener un temple que ya no podía fingir. «Sigamos hasta llegar a la carretera», dijo, sin aliento. «No importa la hora que sea, pero no podemos quedarnos aquí». El resto asintió. Con las manos temblorosas, volvieron a emprender la marcha, abandonando el campamento a medias y a sabiendas de que, en ese momento,
La urgencia por sobrevivir estaba muy por encima de cualquier otra consideración. A cada tanto oían en la lejanía un rumor que podría haber sido viento, pero lo asociaban al zumbido aterrador que por poco los atrapó. No olvidaban la figura esquelética, ni aquellos ojos brillantes que parecían atravesarlos. Avanzaron en penumbras por lo que restaba de la noche, recorriendo con torpeza media vereda, y a ratos, cortando por caminos improvisados. La esperanza era encontrar una ruta que conectase con las fincas exteriores. Con cada kilómetro que dejaban atrás, sentían que la opresión disminuía, aunque nadie sería capaz de soltar el miedo que se les había incrustado en el cuerpo. Varias horas después, con los primeros indicios de una aurora, lograron salir a un sendero más ancho donde se veían las huellas de neumáticos. Fue la primera señal tangible de que se acercaban a la civilización. Cuando el cielo empezó a teñirse de un tono grisáceo, lograron distinguir al fin unas cuantas casas dispersas. Les dolían las articulaciones, estaban magullados, pero intactos. Se detuvieron para tomar aire, y en ese momento, la real magnitud de lo que habían visto comenzó a penetrar en sus pensamientos. Aún no había palabras para describirlo con claridad, pero ya no se trataba de simples rumores. Ellos habían vivido en carne propia la presencia de algo que no era de este mundo. La imagen de ese animal desecado y la silueta insectoide se quedarían grabadas en su memoria por mucho tiempo. Era imposible saber si el peligro había terminado o si, por el contrario, aquello era solo el inicio de una amenaza mucho mayor. Por lo pronto, su única certeza era que esa noche había convertido un atrevimiento juvenil en una lucha por escapar de un horror desconocido. Fatigados, sin atreverse a imaginar lo que ocurriría a continuación, siguieron caminando hacia las luces difusas de las granjas, convencidos de que la penumbra del bosque ocultaba secretos que tal vez jamás debieron descubrir.